En este video vamos a hablar sobre los diferentes tipos de ángulos. Un ángulo mide la distancia entre dos líneas que se unen. En este caso la distancia está aquí y el vértice es el punto en el que coinciden o intersectan tres o más líneas de un ángulo. Tenemos diferentes tipos de ángulos: el ángulo recto, que mide 90 grados, el ángulo agudo mide menos de 90, o sea que por supuesto es más pequeño que el ángulo recto. El ángulo obtuso es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados y el ángulo reflejo o cóncavo es mayor de 180. Vamos a ver los distintos tipos de ángulos. Entonces, el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo agudo mide menos que 90. Y como ustedes pueden ver, esta medida es más pequeña que la medida del ángulo recto. El ángulo obtuso es mayor de 90 y menor de 180. Bueno, esta es la medida, es mayor que 90. Como pueden ver, el de 90 está aquí y de 90 sería una línea por acá. Si quisiéramos que este ángulo fuera de 90, pero es mayor de 90, por lo tanto la línea está más hacia la izquierda. Y también es menor de 180. Aquí tenemos un ángulo de 180 grados y pues sí, ustedes pueden ver que esta medida es más grande que comparado con el ángulo obtuso o incluso con el ángulo agudo o el ángulo recto. Y luego tenemos el ángulo reflejo cóncavo, que es mayor de 180. Bueno, si comparamos con el de 180, tendríamos que 180 sería hasta acá, pero este ángulo continúa, por lo tanto es mayor que 180. Entonces, si ustedes comparan las diferentes medidas de los ángulos, pueden fácilmente ver cuál es más pequeño, cuál es más grande. Digamos que tenemos, por ejemplo, un ángulo que luce como este, luego tenemos otra línea aquí y tenemos otro ángulo que luce como este y luego tenemos uno que luce como este y vamos a determinar cuál es mayor y cuál es menor. Entonces podemos ver que este ángulo es más o menos un ángulo de 90 grados. Ahora, este ángulo comparado con el de 90 grados es mayor. Podría ser más o menos un ángulo de 100, 105, 110 grados. Y luego vemos que tenemos este ángulo que es, por supuesto, más grande que todos los demás. Y podemos ver que, por ejemplo, si dibujamos una rayita aquí, nos puede decir más o menos qué tan grande es el ángulo. También podemos dibujar otra rayita aquí y esto nos puede dar una buena idea. Este ángulo sabemos que es de 90, este ángulo de acá sabemos que es de 90 y también sí podemos dibujar aquí otra rayita para ayudarnos a medir. Pues no es una raya muy derecha, pero da una idea. Entonces podemos ver que tenemos otros 90 si lo hacemos completo, pero es solamente un pedazo, que es este, lo cual sería más o menos un ángulo de 45, ya que es como la mitad. Así que tendríamos 90 más 45 aproximadamente. Esto nos da solamente una idea general de cómo podemos medir diferentes ángulos y los diferentes tipos de ángulos que podemos encontrar, pero en los siguientes videos acerca de ángulos vamos a hablar sobre la medida de ángulos en más detalle. Y con este ejercicio concluimos nuestra explicación de los tipos de ángulos. Muchas gracias y adiós.